Yo quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes su presencia. Creo que la actividad presencial en el mundo académico y en otras actividades es fundamental, porque es un encuentro físico, moral y psicológico, digamos, entre las personas, que Aristóteles llama algo de la buena vida, del bien vivir, de la dulzura de vivir. Porque, claro, la tecnología nos trae a un mundo virtual, donde las personas están intermediadas por la imagen, por una imagen producto de la tecnología. Y eso es formidable, pero no sustituye la presencia física entre las personas. El mismo Aristóteles, perdonen que lo repita, pero tengo una debilidad por ese filósofo, decía que cuando un hombre viajaba a pie en un lugar desértico, inhóspito, solo, y súbitamente se encontraba con alguien, sentía una alegría y un placer enorme. Estar con el otro, estar juntos. Eso es lo que ocurre con este tipo de reuniones. Por eso me alegro mucho de tenerlos a ustedes y me motiva enormemente en mi trabajo en la universidad. Esta quinta seminario de la cátedra Alexis de Tocqueville sigue la pauta obvia del deseo de sus fundadores de cumplir dos grandes propósitos. Por una parte, transmitir, promover la presencia, la vigencia del pensamiento político, filosófico, social, de una gran figura de la cultura occidental como es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville sorprendió al mundo con una obra inesperada, que se transformó rápidamente en un bestseller, La democracia en América. ¿Y por qué tanta sorpresa? ¿Y por qué tanto impacto? Porque durante varios siglos la democracia se entendió en Occidente, entre los intelectuales, entre las clases cultas, en la opinión pública, como un régimen perimido, acabado, un régimen del pasado, un régimen que le dio existencia a ciudades, estados pequeños, con escasa población y viviendo en un territorio muy reducido, muy reducido. En algún momento fueron 1000 las ciudades-estados democráticas en el siglo IV antes de Cristo. E hicieron cosas maravillosas, estupendas, en el plano de la política. Canalizaron la presencia como una condición sine qua non para el gobierno de las civitas, de la ciudad, de la polis. Es decir, la presencia física, la presencia en la asamblea de todos los ciudadanos. Cosa que se puede hacer solamente cuando la ciudadanía es reducida y que permite reunir, convocar, digamos, a los ciudadanos y poder crear un escenario donde actúan entre sí, ¿verdad? 10.000, 11.000, 12.000 ciudadanos. Y eso era lo que ocurría habitualmente en la eclesía o asamblea política de Atenas, que era la mayor y más grande de las democracias, de estas 1000 democracias a las cuales me he referido. Entonces, para los ilustrados, por ejemplo, del siglo XVIII,
ese régimen era absolutamente inaplicable a los estados modernos, con grandes poblaciones, con ciudadanías vastas y viviendo en grandes territorios, ¿no? Y esa es la gran sorpresa que ofrece Tocqueville. Él viaja en 1830, cumpliendo un encargo del gobierno de Luis Felipe I, rey, el último rey de Francia, hacer un viaje de investigación acerca del sistema carcelario norteamericano. Y él, cuando llega a Estados Unidos, queda impactado, digamos, impactado por dos cosas. Primero, por la igualdad, como él llamó, de condiciones sociales de los norteamericanos, cosa que no se veía en Europa, donde las diferencias eran patentes, eran ostensibles a la simple vista, en fin, del ojo humano. Acá no. En New York, cuando él llega, se encuentra con esa sorpresa de que todos los americanos tienen un estándar de vida muy similar y bastante próspero. Un país que se desarrolla industrialmente en forma muy potente, que está ya en los 3 millones de habitantes y que es un inmenso territorio, ¿verdad?, que llegó posteriormente a cubrir, digamos, a ser atravesado desde el Pacífico por un lado al Atlántico por el otro. ¿Y cómo es posible, digamos, esto? Y esa es la pregunta que él responde. Responde, ¿de qué manera eso es posible? ¿De qué manera es posible pasar del gobierno representativo, que era la gran fórmula que se había creado en los 3 últimos siglos para enfrentar al absolutismo monárquico y dividir el poder y en consecuencia no permitir que el poder se excediese de ciertos límites, en asegurar ciertas libertades, en establecer el Estado de Derecho y un sistema representativo que permitiera que intermediarios entre la sociedad civil y las instituciones del Estado se organizaran en forma de partidos políticos y condujeran la vida política de Estados Unidos. Todo esto no es parte de un proyecto democrático. El proyecto democrático está excluido en los textos, digamos, de los founders de la República Norteamericana. Se la critica a partir de Montesquieu. Y en Francia, evidentemente, que se piensa buenamente de que ese régimen dejó una enorme huella en la cultura de Occidente, pero que no puede aplicarse a la realidad actual. Y Tocqueville hace algo de una audacia extraordinaria. Él estudia a partir de su concepción de la historia el proceso que se está viviendo y lo extiende hacia atrás a 800 años. Él dice, desde hace 800 años hemos estado moviéndonos, hemos estado en cambio, porque la realidad social y política está siempre en cambio, nunca es estable, hacia la democracia, a través de la promoción especialmente, no solo de las libertades, sino especialmente de la igualdad. Y esa fue la gran sorpresa. Esa fue la gran sorpresa. Y entonces, a partir de esa premisa, hizo un anuncio absolutamente inédito y sorprendente. Dijo, la experiencia norteamericana significa la emergencia de una democracia. Y si quisiéramos completar la idea de Tocqueville, tendríamos que decir una democracia que viene a complementarse con el sistema representativo existente, ¿verdad? Porque la democracia es distinta al sistema representativo. El sistema representativo es una parte de la actual democracia y que en Chile empieza a funcionar recién en el gobierno de González Videla. Es decir que en rigor, y yo lo he dicho algunas veces
en reuniones académicas, la democracia empieza en Chile con el gobierno de González Videla, cuando se les da el voto universal al país y se incluye a la mujer, a la cual se la hace ciudadana, activa y no pasiva, como decían los regímenes pasados, ¿verdad? De pura representación y de ausencia de democracia. Entonces, él dice, no, estamos en un siglo en que se abre un nuevo ciclo, un ciclo que va a ser de desarrollo y despliegue de las democracias. Las democracias van a inundar, por así decirlo, se van a expandir a todo el orbe a partir de la experiencia americana. Y en consecuencia, hasta el vaticinio de que el mundo será y creará regímenes democráticos por varios siglos en el futuro. Pero además hace otro anuncio. Esa democracia que hoy día ya existe en Estados Unidos y de la cual Estados Unidos es la punta de lanza que avanza en el progreso de la humanidad, esa democracia tiene sus defectos. Y esos defectos son este y aquel, y que pueden hacer peligrar al sistema mismo. Y por lo tanto incluye dentro de su pensamiento un pensamiento crítico, no una aceptación plena, infantil y grosera, por así decirlo, de la democracia existente en Estados Unidos, sino una visión muy, yo diría, civilizada de lo que estaba ocurriendo en el país del norte. Y además anuncia y hace otro vaticinio. Además, en este despliegue de la democracia en el mundo que estoy anunciando, va a surgir una segunda alternativa. Una segunda alternativa democrática. Una segunda alternativa a la democracia americana, que va a consistir en un régimen en el cual se va a buscar la finalidad de la prosperidad, del bienestar, a través, digamos, de regímenes que van a, por así decirlo, domesticar al poder, con la división de poderes, con el Estado de Derecho, con el imperio de la ley, ¿verdad? Es decir, con el gobierno representativo, pero que va a hacerlo a expensas de la igualdad. Va a decir, para llegar utópicamente, ¿no?, la afirmación, a una sociedad sin clase, sin Estado, con grandes cuotas de disponibilidad de tiempo para los ciudadanos, va a ser necesario pasar por una dictadura. Eso está en el manifiesto del Partido Comunista de Marx. Y todo el mundo se lo salta y se olvida. Y además los partidos comunistas se dan el lujo de darnos lecciones sobre democracia, ¿no? Esa democracia, ¿dónde existe hoy día? En China. Pero ¿dónde dijo que se iba a crear Tocqueville? Adivinen ustedes. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. En Rusia. Anunció, hizo el vaticinio. En Rusia surgirá una alternativa democrática, porque la igualdad es fundamental, digamos, en el régimen democrático, que va a ser alternativa y que va a estar en pugna con esta democracia que está emergiendo potentemente en Estados Unidos. Entonces, son un vaticinio, promoción, multiplicación de las democracias en los tiempos venideros, que él llama siglos democráticos. 2, una alternativa distinta, ¿no? Y en consecuencia, si hoy día nosotros miramos hacia atrás y nos preguntamos, ¿qué ocurrió con estos vaticinios hechos entre 1835 y 1840 en la democracia en América? Ambos vaticinios se han cumplido. Y en consecuencia estamos dentro de una secuencia de sucesos, en una continuidad
de un proceso en marcha que sigue siendo aquel que anunció Tocqueville. Seguramente Carlos Peña, con su habitual clarividencia e inteligencia, nos va a hablar acerca de ello hoy día, ¿verdad? Y en ese sentido, nuestro programa, el de la cátedra Tocqueville, se ocupa, y este seminario viene a dar cuenta de esa idea de Tocqueville. ¿Qué está pasando con la democracia hoy día, en el caso chileno? ¿Qué está ocurriendo con ese despliegue de la democracia anunciado por Tocqueville? ¿Se haciendo un despliegue tocquevilliano o anunciado por Tocqueville, o donde las ideas de Tocqueville tienen incidencia? Todas preguntas válidas que intentaremos responder hoy día, ¿verdad? Y entonces, en este seminario, que es como la prolongación de nuestros seminarios, que son, como digo, actividades presenciales, está antecedido, ¿verdad?, por 4 seminarios anteriores cuyos trabajos han sido publicados en una revista que se hizo durante la pandemia, que se inauguró durante la pandemia, que se llama Cuadernos Tocqueville. Están a disposición de ustedes en un mesón aquí afuera de esta sala, ¿verdad? De estas 4 conferencias, la primera trata del pensamiento de Tocqueville en sí mismo, en un análisis muy elaborado e interesante, en que Hannah Arendt, la gran filósofa política del siglo pasado, hace dialogar entre sí a Tocqueville y a Montesquieu. Será la primera conferencia que vamos a escuchar. La segunda es la de Carlos Peña, nuestro estimado rector de la Universidad Diego Portales, doctor en filosofía y brillante articulista de un diario principal de la ciudad. Es sobre la vigencia de Tocqueville en los tiempos contemporáneos. Y el trabajo de Briones está centrado en la posible interpretación de los hechos acontecidos en el mes de octubre del 2019, llamado estallido social, ¿no? Desde la perspectiva de Tocqueville, admite una discusión en que aparezca algo que se ha llamado y bautizado por economistas importantes de nuestro mundo académico, la paradoja de Tocqueville, una pregunta. Y luego un trabajo histórico hecho por Posa y su compañero, ¿verdad?, sobre la constitución de un etos entre 1840 y 1880, un etos político-social en el cual, obviamente, aparentemente, habría tenido un influjo Alexis de Tocqueville. Yo recuerdo que en el pasado me preocupé, digamos, de la figura de la emergencia, o mejor dicho, de la teoría económica, de la economía política, que fue, como ustedes saben, el trabajo de un economista francés que dejó una huella muy profunda en Chile y que justamente desarrolla su actividad entre los 50 y los 60. Y naturalmente, por ser discípulo de Tocqueville, podría haber dejado impreso en su trabajo una impronta tocquevilliana. Bien, este es el programa de hoy día, y empiezo por ofrecerle el podium a nuestra estimada amiga, nuestra estimada expositora, a la cual le ofrezco este micrófono o simplemente dirigirse al público desde la mesa. Muchas gracias.
Bueno, buenos días, muchas gracias a Óscar Godoy por la presentación, por la invitación, a Andrés Alonso, en gran medida responsable de que yo esté acá. Yo vengo de la Universidad de Chile. Mi tema de trabajo central no es de Tocqueville, partamos desde ahí, pero indagando en el trabajo de la filósofa Hannah Arendt, que es uno de los temas a los que yo me dedico, me he ido incorporando a esta tradición del republicanismo y la influencia además que ella tiene específicamente de ese republicanismo moderno, ¿no? Y en ese sentido aparece este interés, en primer lugar por los cuadernos de Tocqueville. Me encantó la edición, la vi, me pareció un gran trabajo, los quiero felicitar, y la invitación a publicar ahí no me pude negar, digamos. Así es que ahora les voy a presentar una cosa que es una breve parte de ese artículo que está en elaboración todavía, pero bastante avanzado, espero. Bueno, mi ponencia se llama Igual capacidad de ser distintos, la pluralidad arendtiana en su diálogo con de Tocqueville y Montesquieu. El pensamiento político, voy a leer, porque si no, no vamos a terminar nunca. El pensamiento político de Arendt, como sabemos probablemente, se instala en un constante diálogo con pensadores republicanos, reconstituyendo esa tradición, en parte perdida, en parte oscurecida por el efecto del contexto histórico-político, la Guerra Fría, en el que piensa Arendt. En el marco de la elaboración de su propia gramática, diría yo, elemental de la política, es necesario comprender la relación que ella establece con de Tocqueville y también con Montesquieu. Influencias que son fundamentales y que operan, diría yo, como verdaderas canteras de pensamiento, desde donde ella extrae parte de los materiales con los que va a trabajar sus propios conceptos. Lo que me interesa de manera más específica es el surgimiento del concepto de pluralidad, que parece un concepto simple, que no significa mucho, pero en realidad es un concepto muy importante. Y las materias primas que componen este concepto y que vienen de los autores nombrados. En este sentido, propongo decir que pluralidad en Arendt, cuando ella dice pluralidad, entabla siempre un diálogo específico con estos autores. En ese sentido, mi presentación va a tener una pequeña introducción, les voy a presentar el concepto de pluralidad, a lo mejor alguno de ustedes no lo conoce, y luego veremos algunos de los materiales, algunos que extrae de Tocqueville y algunos de los materiales que extrae de Montesquieu. Si nos asomamos, introducción, si nos asomamos al diario filosófico, eso que se llama cuadernos de trabajo en realidad, que son una verdadera máquina de pensamiento, ¿no? Son los cuadernos con los que Arendt hacía sus resúmenes, leía, hacía sus esquemas, su verdadero computador de trabajo, ¿no? Eso está todo ya editado, además. Vemos cómo esta pensadora va armando, enganchando, poniendo en movimiento eso que ella misma llama los trenes de pensamiento, que son líneas centrales de su filosofía política. En una de las primeras páginas de este diario filosófico o diario de pensamiento, encontramos ya introducida la noción de pluralidad, de manera, a mí me parece muy sugerente. Nos dice Arendt, comillas, la política descansa en el hecho de la pluralidad de los hombres. Dios ha creado al hombre. Los hombres son producto humano, terrestre. Puesto que la filosofía y la teología se ocupan siempre del hombre, puesto que todos sus enunciados serían acertados aunque solo hubiese un hombre o dos hombres, o bien hombres simplemente idénticos entre ellos, ninguna de las dos, ni la filosofía ni la teología, ha encontrado una respuesta filosóficamente válida a la pregunta ¿qué es política? Peor todavía, sigue Arendt. Para todo el pensamiento científico, en biología, en psicología, lo mismo que para la filosofía y la teología, existe solamente el hombre, a la manera como para la zoología existe solamente el león. Los leones serían asunto que solo afectaría a los leones. Fin de la cita. Considerar a los leones en tanto leones como punto de partida.
En gran medida la filosofía política de Arendt intenta hacer un pensamiento que parte desde este punto de vista de la existencia dada de los llamados muchos, de los poloi, ¿no? Que se abren a un mundo y abren en realidad una esfera pública entre ellos. Para abordar ese asunto, que son los leones en plural en realidad, ya a comienzos de los 50 ella piensa en algo así como una nueva ciencia política, que requiere una mirada limpia, en primer lugar, acerca de la realidad. Una mirada que, como la del eterno principiante, vuelva sobre el fenómeno de lo político, tal como es, vuelva a lo dado, vuelva a la experiencia. En el caso de Arendt se trata de una mirada además bastante atrevida y crítica, diría yo, que se compromete además con el desmontaje de una cierta tradición de pensamiento político, que debido al exceso de metafísica, al exceso de teología, al exceso de cientificismo, a la ideología e incluso a la violencia, ha ido oscureciendo sus experiencias elementales. Como pocos, Arendt tiene conciencia, y este diario de pensamiento es una prueba de ello, de que esta nueva ciencia política centrada en la pluralidad humana debe atender a la experiencia histórica concreta, a la vida política de los pueblos, a su pasado, a su experiencia, ¿no? En esto coincide directamente, y de hecho lo cita en el diario, con de Tocqueville. También en su texto sobre la revolución, que es un texto bien importante. Según de Tocqueville, los americanos del norte viven una vida ejercitando intensamente su derecho de asociación. Como recuerda Arendt en Sobre la Revolución, los norteamericanos, comillas, se reunían a deliberar en consejos sobre asuntos públicos. Lo que en Francia fue una pasión y gusto, en América fue una experiencia. El uso americano de las asociaciones y de la libertad, que especialmente durante el siglo XVIII llegó a llamarse felicidad pública, fin de la cita. Junto con la necesidad de un nuevo saber de la política y para la política, que se haga cargo de las experiencias elementales, como la asociatividad que ve y describe históricamente de Tocqueville, como la pluralidad en el caso de Arendt como un elemento central. Arendt cree que es necesario ajustar cuentas con la metafísica. Y aquí nos metemos en un tema peliagudo, pero yo solo lo voy a rozar. En el mismo diario filosófico y proveída, yo diría, de un buen martillo nietzscheano, ella se prepara largamente para enfrentar el fondo metafísico de la tradición política occidental, buscando ajustar cuentas con las teologías de las principales religiones monoteístas. No tengo tiempo en realidad para presentar esto, pero hay una obsesión en el diario filosófico para enfrentar la cuestión del Dios único y omnipotente y oponer eso a la experiencia política. Para decirlo en breve, habría un componente antipolítico en la idea de un Dios único. Los monoteísmos y en especial el cristianismo, el judaísmo lo salva en algunos momentos, habrían hecho ilegible la pluralidad humana y su lenguaje, y por lo tanto ilegible la política. A través del lente de la unidad y de la omnipotencia del ser divino, la realidad política humana se ve degradada a una mera negatividad. La esfera pública aparece como una unidad quebrada, que debe ser recompuesta, que debe volver a lo único. El lenguaje del poder parece ver en la multiplicación y la diferenciación un defecto y no su mayor virtud. Hay condiciones sociológicas que profundizan en Arendt este juicio y esta sospecha de la unidad absoluta. Condiciones que obviamente tienen que ver, tampoco las puedo poner acá, con las condiciones de la sociedad posttotalitaria y la conciencia que tiene ella del peligro del totalitarismo, ¿no? Pero bueno, vamos más derechamente a de Tocqueville, y para eso habría que preguntarse qué es pluralidad en Arendt, digamos, para empezar. La condición humana de la pluralidad, según nuestra autora, alude en primer lugar a la cuestión del número, a la idea básica de que la política tiene lugar allí donde hay más de uno. Esto en directa relación con la vulnerabilidad humana. En su diario filosófico, de nuevo, lo explica así, comillas, la pluralidad que se representa de la manera más pura en la serie de números, la cual camina hasta el infinito y se engendra a sí misma, originalmente no se cifra en la multiplicidad de las cosas, sino en la indigencia del hombre.
que nacido como un singular necesita al segundo para asegurarse de la transición ulterior al tercero, al cuarto y así sucesivamente. Fin de la cita. En el terreno explícitamente humano el existir es hacerlo ya desde un horizonte donde existen otros, esto está en todos sus libros, por lo menos de su filosofía madura, y donde la singularidad de cada uno, como también le pasa un poco a Nussbaum, se expresa vinculada a la vulnerabilidad, a la limitación, a una cierta fragilidad, donde se fijan además las formas de la belleza humana. Volviendo a Arendt y a la condición humana específicamente, y también al diario filosófico, la pluralidad implica el hecho de que esa originalidad de la experiencia de los muchos hace surgir la posibilidad de la diversidad y el carácter único e irreductible de cada mirada, ¿no? La llamada unicidad, uniqueness, que ella repite bastante, sobre todo en la condición humana. La filósofa nos advierte, solo el hombre puede expresar esa distinción y distinguirse, y solo él puede comunicar su propio yo, y no simplemente algo, sed, hambre, afecto, hostilidad. En el hombre la alteridad y la distinción se convierten en unicidad, y la pluralidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, el fundamento de la política está en esta diversidad, que abre la posibilidad de la polémica, de la diferencia, que no se reduce ni con el acuerdo ni con la amistad cívica, y que ni con cualquier vínculo entre los sujetos políticos. Todo lo contrario, todas esas condiciones, la amistad cívica, los vínculos, suponen esa diversidad. En este sentido, yo creo que la mayor peculiaridad de este concepto de pluralidad arendtiano es combinar, por un lado, igualdad y diferenciación, ¿no? La puesta en común desde la pluralidad abre la posibilidad de la acción conjunta que es clave en la noción de libertad arendtiana, ¿no? Libertad es para Arendt, antes que nada, la posibilidad de poner algo nuevo en el mundo, de comenzar con otros, en el espacio público. Una capacidad que supone ya la esfera, sin duda, de lo público y una esfera de iguales, además, donde no existe todavía esa diferencia que Arendt llama platónica entre el saber y el hacer, ¿no? Donde los ciudadanos hablando y actuando juntos y sin desconocer diferencias, construyen acción conjunta, es decir, justamente poder. Estamos ante una libertad que requiere entenderse desde la más elemental noción de libertad de actuar en una construcción colectiva que nunca es monolítica, que nunca es completamente unívoca, que está basada en la no dominación, además. Ahí viene la raíz republicana neta, diría yo. No se trata para Arendt de introducir ningún igualitarismo social extremo. De hecho, hay un igualitarismo social necesario, como le pasa a de Tocqueville, como pasa también en Aristóteles también al final. Pero para Arendt se trata de combatir de alguna manera esta noción de igualitarismo conformista, básicamente. En eso se apoya en de Tocqueville, en la condición humana y de la mano de la crítica a lo social como espacio que hace desaparecer las diferencias y las administra. Arendt afirma que la rebelión contra la igualdad homogeneizadora que inicia Rousseau, según ella, con su defensa de la intimidad, ya está presente en la crítica al conformismo igualitarista que realiza de Tocqueville años antes. En contra de un igualitarismo conformista, la noción de igualdad arendtiana se entiende como isonomía, eso es igualdad ante la norma, ante la ley, e isegoría, igualdad en la palabra, igual capacidad de hacer uso de la palabra. Y en ese sentido se convierte en una libertad práctica. No muy distante de este concepto, el propio de Tocqueville asegura que lo que él ve en el espíritu de la Revolución Norteamericana es, comillas, la pasión por la libertad en sí misma, por el solo placer de poder hablar y actuar y respirar entre otros. Fin de la cita de Tocqueville. Es posible ver a estas alturas que la noción de pluralidad como condición práctica que crea el espacio público hace posible libertad e igualdad política, que la autora tanto defiende, se inspira al menos en parte en la capacidad justamente de asociación que vio y describió de Tocqueville. Principio de asociación que no es un concepto teórico normativo, sino una descripción de una especie instalada, histórica, cultural,
que quiere describir, ¿no? En un texto bastante posterior de la propia Arendt, Desobediencia Civil, un texto de los años 70, Arendt refiere al principio de asociación y dice, se refiere a él como ese precioso privilegio cuyo ejercicio ha estado en la realidad y que es incorporado a los usos y a las costumbres del pueblo americano durante siglos, como describió justamente de Tocqueville. Arendt reconoce en esta tendencia a la asociatividad que describe el propio Tocqueville como aquella tendencia que, comillas, tan pronto como varios habitantes de los Estados Unidos, esta es una cita directa de Tocqueville, conciben un sentimiento o una idea que quieren dar a conocer al mundo o han hallado alguna falta que desean corregir, se buscan y cuando se han encontrado, se unen. Desde ese momento no son ya hombres aislados, sino un poder que se ve de lejos y cuyas acciones sirven de ejemplo, que hablan y son escuchados. Bueno, este arte o derecho de asociación, Arendt habla y lo rescata en los dos sentidos, también tiene peligros, ¿no? No solo es una forma de corregir un individualismo egoísta que el propio de Tocqueville en realidad denuncia como una posibilidad, ¿no?, de las nuevas sociedades democráticas, sino que también el exceso de sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, podría llevarnos a una república, como dirían probablemente los estoicos, llena de tumultos, ¿no? En este sentido, según Arendt, comillas, de Tocqueville sabía que el control tiránico de que estas sociedades ejercen, las sociedades de la sociedad civil, ¿no?, estas asociaciones, son a menudo mucho más insoportables que la autoridad poseída sobre la sociedad por el gobierno al que atacan. Cierre de cita. Pero también sabía que la libertad de asociación, nueva cita, se ha convertido en una garantía necesaria contra la tiranía de la mayoría, ¿no?, tomando de nuevo de Tocqueville. Mediante la promoción de esta sociedad civil activa, a pesar de que se trate, en palabras de Tocqueville, de un expediente peligroso, de alguna manera los hombres, si han de seguir siendo civilizados, dice de Tocqueville, o han de llegar a serlo, en este arte de asociarse y estar juntos, pueden mejorar la proporción de su propia libertad y de su propia igualdad. Bueno, este ejercicio de asociación, que está además en la base del complejo, pero no menos democrático para Arendt, ejercicio de la desobediencia civil, que Arendt estudia como gran parte de los pensadores norteamericanos de su época, sobre todo en los años 60, este es un gran tema, digamos. La contracara del arte de asociarse está y defender una causa, intereses comunes, desde una sociedad plural, está en este derecho a resistir una ley injusta. De una manera, dice Arendt, proporcionada, racional, Arendt insiste en la validez de este derecho a la desobediencia, que según ella no pone en juego la ley, sino que una parte de la ley, y en cierto sentido incluso refuerza el sistema legal completo, en tanto abre vías para su perfeccionamiento y su mejora gradual. Pese a esa defensa, es del todo claro para la Arendt de los años 70, diría yo, que el derecho de la desobediencia civil pacífica y proporcionada es, por cierto, un caso límite de las democracias, en el que una sociedad bien organizada, que confía en sus instituciones, pone a prueba no solo sus mecanismos, sino que su cultura y su capital democrático. Detrás del arte de asociarse y de la desobediencia civil, lo que encontramos en realidad es una especie de asentimiento político básico, tácito, que vincula en realidad al individuo con su comunidad y que también en parte Arendt extrae de Tocqueville y que tiene que ser cuidadosamente distinguido del asentimiento de las leyes específicas o de las políticas o de los gobiernos, ¿no? Este asentimiento que supone la aceptación de una especie de contrato, ya estamos en un cierto, Arendt es crítica al contractualismo, pero aquí hay un cierto contractualismo, que sobre la revolución es ampliado y entendido no como contrato, sino que como alianza, va a decir Arendt.
Lo que establece esta alianza es la constitución de una comunidad política que, mediante la precariedad del recurso de las promesas mutuas, así las llama, y basada más en la confianza que en el miedo, se compromete a una vida probablemente nueva. Bueno, aquí ya entramos un poco en la influencia de Montesquieu, que es bien importante y que es un autor, yo creo que bien decisivo para la construcción que hace nuestra autora no solo de la pluralidad, sino que de la noción de lo político. Siguiendo la ampliación de la noción de contrato, en el mismo artículo, desobediencia civil, Arendt retoma a Montesquieu, quien según la autora reconoce que lo plural, comillas, es algo originalmente dado, ¿no? Ya ve ahí como y supone también un cierto asentimiento. Arendt lo plantea así en el mismo diario, ¿no? El espíritu de las leyes, como lo vio Montesquieu, es el principio por el cual actúan y se ven inspiradas a actuar las personas que viven bajo un específico sistema legal. El asentimiento en el espíritu de las leyes americanas está basado en la noción de un contrato, de una alianza que liga recíprocamente y que lo establecieron primero los colonos, las colonias individuales y después la Unión. Un contrato o alianza que está basado en las promesas mutuas y que presupone una pluralidad que no se disuelve, sino que se conforma en una unión. E pluribus unum, de los muchos uno, ¿no? Ese es el lema. Si los miembros individuales de la comunidad formada decidieran, sigue Arendt, no conservar una restringida autonomía, si decidieran desaparecer en una completa unidad, tal como la unión sacra de la nación francesa, todo lo que se pudiera decir acerca de la relación moral entre el ciudadano y la ley sería mera retórica. Es interesantísima la reconstrucción que hace de este fragmento, en este fragmento Arendt, de la noción de contrato y del espíritu de las leyes, ¿no? El rendimiento que le da. Mediante este contrato, la idea de unidad a la que aspira el cuerpo de la República es llegar a ser uno, pero sin suprimir en absoluto la autonomía. Aparece aquí con claridad el contraste de nuevo entre las dos revoluciones, la tesis de ella de que son la francesa y la norteamericana revoluciones hasta cierto punto opuestas, ¿no? Justamente la segunda, sobre todo desde el concepto de la Revolución Francesa, desde el concepto de voluntad general, es leída y criticada por Arendt como una expresión de una unidad justamente sin fisuras, unidad supresora de la pluralidad. Y como sugiere en ese mismo libro, la Revolución Francesa al final puede ser entendida como una revolución que suprimió al rey, pero siguió pensando y actuando monárquicamente, reemplazando la antigua unidad absoluta por una nueva, el antiguo poder soberano por un nuevo poder soberano de un pueblo dueño de una única voluntad y de una única voz. Republicanismo desconfiado de cualquier poder monolítico, de cualquier actor colectivo sin fisuras, es lo que defiende Arendt, y se deja guiar en esto con bastante efectividad por la crítica al despotismo en Montesquieu. Recordemos que más que enemigo de los sistemas monárquicos, Montesquieu es, algunos de los cuales defiende, de hecho, es un enemigo del despotismo. Según nos recuerda la propia Arendt, para Montesquieu, comillas, si el principio del gobierno despótico es el miedo, su fin es la quietud, pero la quietud no es paz, sino el silencio de las ciudades antes de ser conquistadas por el enemigo, ¿no? Fin de la cita. En ese espíritu del gobierno despótico, lo que sucede es, de nuevo Arendt cita, se reduce, citando a Montesquieu, al género humano a la condición de un cuerpo abatido y fatigado, extendido sin vigor sobre la superficie de la tierra. Fin de la cita. Gobierno despótico es desde esta perspectiva el más violento, el menos poderoso de los gobiernos. Otra fuente, desde Montesquieu, de la idea de pluralidad, está en la idea de división de poderes, que según nos advierte el autor en Sobre la Revolución, lo esencial de esa doctrina no es reconocer en realidad la doctrina misma de la división de poderes, sino, comillas, que el poder no solo es controlable, cosa que ya sabían los romanos, sino que también es divisible, sin que ello se produzca una mengua,
un costo de poder, y que el poder pierda, en definitiva, su cualidad. Fin de la cita. Divisibilidad, multiplicabilidad anuncian ya la noción de poder arendtiano. Ahora, como establece el propio Montesquieu, según los principios que rigen cada forma de gobierno, el principio de una república es el amor a la igualdad, como virtud, ¿no? Lo que quiere decir al menos buenas leyes, cierta frugalidad, hay un tema ahí con la frugalidad como forma de vida, y la evitación consciente de algunas fuentes de corrupción. Las leyes, tanto en Arendt como en Montesquieu, no están pensadas aquí únicamente como límites o fronteras, sino más bien y fundamentalmente como vínculos, ¿no? En Arendt se trata de vínculos que posibilitan la acción y la aparición justamente de la esfera pública, y son una expresión bastante concreta de ese asentimiento al que referíamos, ¿no? Nuestra autora concluye acerca de las normas legales, justamente en el Diario Filosófico, siguiendo a Montesquieu, comillas, la clave de estas reglas no es que yo me someta a ellas voluntariamente o las reconozca teóricamente como válidas, sino que en la práctica yo no puedo participar en el juego a menos que las acate. Mi motivo para la aceptación es mi deseo de jugar. Y como los hombres existen solo en pluralidad, mi deseo de jugar es idéntico a mi deseo de vivir. Cada hombre nace en una comunidad con leyes preexistentes que obedece en primer lugar porque no hay para él otra forma de participar en el gran juego del mundo. Yo puedo desear cambiar las reglas del juego, como desea el revolucionario, o lograr una excepción para mí, como hace el delincuente, pero negarlas, en principio, no es mera desobediencia, sino la negativa a entrar en la comunidad humana. Fin de la cita. El espacio que crean estas leyes es básicamente el espacio de una igualdad que posibilita todas las condiciones de la libertad, tal como las entiende Arendt, ¿no? Y que nos permite, en definitiva, participar de este gran juego del mundo, como lo llama. En relación con la virtud, que tiene un sentido bastante peculiar, ya lo decíamos, en Montesquieu, en el Diario Filosófico nuestra autora afirma, comillas, la grandeza de Montesquieu radica en que no define la virtud como dominio de sí, sino que la define sin referencia a uno mismo en relación con otro. Fin de la cita. Vuelve a aparecer aquí con mucha fuerza la diferenciación entre la idea de dominio y esfera pública, donde la virtud aparece como una cualidad de la acción, de mi vínculo con los demás. Arendt reconstruye este concepto de virtud de la siguiente manera. La virtud en la república, afirma Montesquieu, surge del amor por la igualdad, y en la monarquía la virtud es amor a la distinción, ya que su principio es el honor. Es decir, amor por una u otra de las dos características fundamentales que mutuamente concertadas de la condición humana de la pluralidad. Fin de la cita. Se define aquí de la mano directa del autor francés la vinculación entre la noción de pluralidad, la igual capacidad de ser distintos y la distinción, que en realidad es una cualidad de la monarquía, ¿no? Tal como lo entiende Montesquieu. Bueno, pero que surge en las condiciones justamente de este hablar y actuar que se realizan como una condición previa, ¿no? Por su parte, Arendt también cree en la virtud, o más bien en las virtudes cívicas, como soportes de la esfera pública, pero no las vincula al amor, ¿no? La verdad que es una pasión que nunca pensó realmente tuviese un lugar político. Hay muchas críticas de Arendt, salvo quizás la noción de amor mundi, que en realidad no es amor, se trata de otra cosa. Bueno, pero las virtudes ligadas a la participación, a la confianza, y también las virtudes del pensamiento, ¿no? Las virtudes reflexivas que nos pueden salvar en algunos estados o espacios o momentos de la historia que son excesivamente de emergencia. Así, junto al frágil pero indispensable equilibrio entre igualdad y distinción, para Arendt la virtud supone altas exigencias a los ciudadanos, eso sin duda, que deben estar abiertos e interesados en la acción, que deben poder respetar las instituciones, pero también criticarlas cuando son injustas. Finalmente, y aquí sí que termino, lo que se consagra aquí nuevamente es una idea, o más bien un horizonte de ideas, en cierto punto compartidas, yo diría, por Arendt, de Tocqueville y Montesquieu.
La experiencia, y aquí estoy citando de nuevo el artículo de desobediencia civil, la experiencia sobre la cual descansa el cuerpo político de una república es el estar juntos, de aquellos que son iguales en fuerza. Y su virtud, que domina la vida pública, es la alegría de no estar solo en el mundo. Estar solo significa no tener iguales. Solamente en tanto estoy entre iguales, no estoy solo. Y en este sentido, el amor por la igualdad, que Montesquieu denomina virtud, es también la gratitud por el ser humano y la gratitud por no ser como Dios. Bien. Por la paciencia. Vamos a escuchar a continuación a don Carlos Peña. Bien, ante todo, agradezco mucho al profesor Óscar Godoy la invitación que me ha cursado para intervenir en este seminario relativo al pensamiento de Alexis de Tocqueville. La cuestión que me interesa a mí dilucidar, o invitarlo más bien a que la dilucidemos, es la pregunta de si acaso este autor puede ser considerado un autor digo, cuyas ideas posean actualidad. Es decir, podemos considerar a Tocqueville cuando recorremos la oceánica correspondencia que escribió, las observaciones de las que dejó constancia, las memorias que compuso. Podemos, digo, al recorrer esos miles de páginas, encontrar allí ideas que nos permitan inteligir mejor la actualidad. Esta es la pregunta que me interesa a mí intentar responder. Ahora, para hacerlo, en un lapso que no se preocupen, no va a exceder los 20 minutos, voy a dividir lo que enseguida diré en dos partes, que están relacionadas entre sí, aunque son evidentemente distintas. En la primera, voy a intentar describir muy someramente el estado de la cuestión, es decir, qué dice la literatura de ciencias sociales acerca de la obra de Tocqueville. Esta es la primera cuestión. Y luego, en la segunda parte, una vez que hagamos este diagnóstico, por decirlo así, bibliográfico, voy a intentar ya, a la luz de ese diagnóstico, identificar algunos aspectos de la obra de Tocqueville que, en mi opinión, poseen plena actualidad y que, si los tuviéramos presentes más de lo que lo tenemos, nos ayudaría a comprender mejor las peripecias y las vicisitudes de la sociedad contemporánea. Este es mi plan de trabajo. Vayamos entonces a la primera parte. ¿Qué ha dicho la literatura relativa a las ciencias sociales, donde hoy día afiliamos sin ninguna duda a Tocqueville, acerca de la obra de este autor? La verdad es que el diagnóstico que uno encuentra en la literatura sobre la obra de Tocqueville es muy disímil, ¿no? Ortega y Gasset, por ejemplo, en un muy temprano texto de fines de los años 40, es uno de los primeros que llama la atención acerca de la obra de Tocqueville, incluso antes que eso se produzca en Francia. Y Ortega dice, Tocqueville es el pensador más riguroso, más responsable, más lúcido que uno pueda leer para esclarecer los problemas de la sociedad actual, ¿no? Pero claro, habrá que esperar prácticamente 17 años luego de esas páginas de Ortega para que aparezcan las etapas del pensamiento sociológico de Raymond Aron, donde Tocqueville es expuesto como uno de los grandes pensadores de la modernidad, ¿no? Lo mismo ocurre con la obra de Nisbet, La formación del pensamiento sociológico, donde Tocqueville también es identificado como una de las grandes figuras que contribuyen a formar la manera en que hoy día comprendemos la sociedad contemporánea. Pero al lado de estos reconocimientos, de Ortega, de Aron, de Nisbet, hay otros autores igualmente importantes en el ámbito de las ciencias sociales que ignoran por completo a Tocqueville. El caso más notorio es el caso de Talcott Parsons. Talcott Parsons, en La estructura de la acción social, que es un texto de verdad muy temprano, del año 37, pero que es el texto con el cual toda la teoría social clásica europeo-continental es trasladada al mundo inglés, y en particular al mundo norteamericano. En ese libro, en cuyas páginas
que se empinan más allá de las 1000, se revisa a Weber, a Spencer, a Durkheim, a Comte incluso, Tocqueville prácticamente no se le menciona. Y lo mismo ocurre con la obra de Louis Couser, Los maestros del pensamiento sociológico, que es una obra del año 67, es decir, una obra prácticamente contemporánea a la obra de Aron, donde tampoco Tocqueville aparece. No es considerado uno de los maestros del pensar sociológico. Y para concluir, basta citar a Rawls, el campeón de la democracia liberal, en cuya obra Tocqueville es citado solamente una vez, y muy al pasar, prácticamente casi con desdén. ¿A qué se debe? Cabría preguntarse este dispar diagnóstico acerca del lugar que Tocqueville poseería en la formación del pensamiento contemporáneo. Es probable que una de las razones para este dispar diagnóstico respecto del peso y de la relevancia que Tocqueville poseería derive del hecho que Tocqueville forma parte de una generación de pensadores y de escritores que cubre prácticamente todo el siglo XIX, donde hay figuras como Comte, como Walras en el pensamiento económico, como Spencer, como Durkheim, como Alfred Marshall, el creador del marginalismo en economía, hasta entrado ya el siglo XX, Durkheim o Weber, ¿no? Todos estos autores, en cuya generación uno podría citar a Tocqueville, están unificados por una misma preocupación. Y la preocupación acerca de la cual meditan todos ellos es cuál es la índole de la sociedad moderna. Es decir, ¿qué es lo propio de la sociedad moderna? ¿Cuál es el secreto de la modernidad? Esta es la gran pregunta que se hacen Marx, Weber, Spencer, Durkheim, etc. Y Tocqueville, en mi opinión. ¿Cuál es el secreto de la modernidad? Pero Tocqueville, al revés del resto de los autores que acabo recién de citar, es un pensador, digámoslo así, idiosincrásico, ¿no? Porque no hay en él un pensamiento sistemático como en cambio lo hay, por ejemplo, en Augusto Comte, ¿no? Tampoco se observa en la obra de Tocqueville el anhelo de descubrir alguna ley subterránea, soterrada, que permita comprender la evolución histórica, como es el caso de Marx, por ejemplo, ¿no? O el caso de Durkheim. Tampoco se observa en Tocqueville la erudición inhumana que uno encuentra, por ejemplo, en Max Weber, en los primeros trabajos de Max Weber, ¿no? Sino que Tocqueville es un autor que escribe, permítame recordarlo, cuestiones muy dispares. La mayor parte de su obra está en la correspondencia. Hay algunas páginas brillantes que son memorias, las memorias del 48, o sea, de la revuelta acaecida en París, de la cual él fue testigo. Debió toparse con Marx en alguna calle de París sin darse cuenta por esos mismos días, cuando Marx estaba escribiendo lo suyo. No hay, o más bien comparte, lo único que comparte con estos autores, Tocqueville, es un cierto aire levemente profético, que uno encuentra también, digamos, ¿no?, en Marshall. Marshall, el autor de la economía neoclásica, profetiza, claro, que la sociedad moderna se caracteriza por la búsqueda de la distinción, y en esto coincide con Tocqueville sin ninguna duda. Todos estos rasgos o características que Tocqueville posee y que lo diferencian, como digo, de la pléyade de autores que lo acompañan durante el XIX, seguramente explican este dispar diagnóstico que respecto de la relevancia de su creación y de su pensamiento es posible, como mencioné antes, constatar, ¿no? Ahora bien, la pregunta que debiéramos hacernos, pasando a la segunda parte de mi exposición, es sobre el fondo de esos antecedentes. Es decir, revisando no solo la obra de Tocqueville, sino que lo que de ella se subraya en autores como Aron, como Nisbet, o lo que se omite en autores como Parsons, digamos. ¿Qué podríamos encontrar en la obra de Tocqueville que sea original, que esté ausente en el resto de los autores y gracias a las cuales podamos inteligir mejor nuestro tiempo y nuestra época? Esta es la pregunta que ya en la segunda parte intentaré responder. Tocqueville dijo, cuando ustedes leen su obra, muchísimas cosas interesantes que iluminan
de manera fulgurante aspectos de nuestra propia contemporaneidad. Déjenme mencionar algunas. Desde luego está la famosa paradoja del bienestar, que hizo fama en los años 60, en los estudios sobre el desarrollo, donde se llamó la atención acerca del hecho que las sociedades suelen rebelarse, suelen convulsionarse, no cuando están peor, sino cuando están mejor, ¿no? Esta es una tesis que Tocqueville expuso en el libro tercero del Antiguo Régimen y la Revolución, ¿no? También uno podría citar como otra idea tan fulgurante como esa, el principio de continuidad. Tocqueville dijo, las revoluciones no son rupturas, son continuidades. Es decir, donde hay una revolución, en realidad esto es la continuación del desarrollo social y no una ruptura, no un quiebre, no se trata de torcer el rumbo de la historia o del tiempo, sino que la revolución en verdad es una estricta continuidad. Esta es una tesis que él expuso con gran brillo en el Antiguo Régimen y la Revolución. Una tesis, déjenme decirlo muy de paso, que retoma muchísimo más tarde, en los años 50, Robert Merton, ¿no? En sus estudios sobre la estructura social, ¿no? Robert Merton, que ha sido famoso por la regla de continuidad, él la toma casi textualmente de Tocqueville. Pero yo no creo que eso que acabo recién de registrar sea lo más notorio de la obra de Tocqueville. Yo creo que más bien Tocqueville es importante para la comprensión de lo que hoy día tenemos por tres ideas de índole metodológica que voy a enumerar y luego voy a explicar en el mismo orden en que las enumere. ¿Cuáles son estas ideas de índole metodológica? Que en mi opinión son incluso más poderosas que su famosa paradoja o que la idea de continuidad o que su explicación de las revoluciones. Las tres siguientes. En primer lugar, yo creo que en Tocqueville hay una clara conciencia de la separación entre los enunciados normativos que uno formula en el plano político de los enunciados sociológicos u ontológicos acerca de las condiciones que hacen posible que esos enunciados se realicen. Esta es una distinción que es muy importante, ya procuraré demostrar por qué, y que en Tocqueville aparece en cada una de las líneas que escribió. La idea que una cosa es la proclamación de ideales normativos acerca de cómo debemos vivir o qué cosas son valiosas de preservar, y otra cosa los enunciados sociológicos u ontológicos, si ustedes quieren, acerca de qué condiciones fácticas favorecen el cumplimiento de esos ideales normativos. Esta distinción en Tocqueville está muy marcada y yo creo que es fundamental no olvidarla en el análisis de la sociedad contemporánea. La segunda cuestión que voy a explicar es el papel del dinero que Tocqueville advierte en la sociedad moderna, ¿no? Yo pienso que Tocqueville, a diferencia de Marx, en esto fue más claro, muchísimo más consciente y muchísimo más fidedigno, sin ninguna duda, a la hora de pensar o preguntarse qué papel cumple el dinero en las relaciones sociales, ¿no? Y la tercera cuestión que voy a mencionar es la cuestión del mercado, o sea, el intercambio o el contrato, ¿no? Tocqueville fue, creo yo, el primero que mencionó algo que hoy día aparece en Zizek, que apareció en Chesterton, un poco antes de Zizek desde luego, y que es el efecto performativo que el contrato cumple en las relaciones sociales, ¿no? Estas tres cuestiones son las que voy a brevemente examinar. Vayamos por la primera. Como digo, tal vez la idea fundamental desde el punto de vista metodológico de Tocqueville es que una cosa es abrazar un enunciado normativo, por ejemplo, la idea que la autonomía individual es valiosa y digna de ser perseguida y cultivada, y otra cosa, abrazar un enunciado ontológico o sociológico que responde a una pregunta distinta. ¿Bajo qué condiciones esa autonomía se realiza? Son cuestiones distintas. No hay continuidad, piensa Tocqueville, entre estos dos planos. No es verdad que si usted es liberal desde el punto de vista normativo, y en consecuencia cree en la individualidad, no es cierto ni es correcto, intelectualmente hablando, que usted sea también individualista desde el punto de vista de la conformación de la realidad social para que ese ideal se satisfaga. Hoy día, sin embargo, y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, hoy día, sin embargo, irreflexivamente estamos llenos de liberales
hay pocos, pero allí donde los hay, cometen el siguiente error. Creen que hay continuidad entre la afirmación de los enunciados normativos y la comprensión de los problemas sociológicos. Déjenme darle algunos ejemplos. Son todos quienes creen que la individualidad y el valor de la autonomía no solo es un valor digno de ser proclamado y perseguido, sino que creen además que hay que organizar la vida social de manera individual y autónoma, ¿no? O sea, piensan que aquello que vale en el plano de los valores, vale en el plano del diseño social. Por ejemplo, en el caso de Chile hemos asistido desde los años 90 en adelante a una permanente tendencia a que los valores de autonomía y de individualidad, por ejemplo, se cultiven en la familia. Pretendiendo entonces que aquello que vale en el plano normativo y en el plano de la interacción social espontánea, valga también en una institución como la familia. O se arguye, hoy día también y reflexivamente, que la universidad, por ejemplo, no puede ser sino una república dentro de la república, es decir, los valores que valen en el plano político tienen que valer también en la universidad. O se dice que si usted constituye una asociación voluntaria, usted tiene que constituir esa asociación voluntaria respetando a los individuos que la componen de la misma manera que el Estado los respeta. Es decir, usted no podría asociarse, por ejemplo, para sostener creencias religiosas que excluyan a algunos miembros, so pena de ser acusado de discriminación. Todos estos defectos que hoy día observamos en el plano del debate político se deben a esta confusión intelectual acerca de la cual Tocqueville llamó permanentemente la atención. O sea, la idea que si usted es individualista en el plano normativo, tiene que serlo también en el plano sociológico, ¿no? El error es muy craso y muy flagrante, y la verdad que es un misterio cómo se puede cometer con tanta facilidad, ¿no? Porque Tocqueville lo que enseña, en realidad, es que estos planos no están conectados. Tenemos sociedades individualistas que cultivan el valor de la autonomía, pero que desde el punto de vista sociológico son, diríamos, colectivistas. Es el caso de la sociedad norteamericana, como lo muestra Robert Putnam, por ejemplo, en sus estudios sobre capital social. Una sociedad profundamente individualista, profundamente autónoma, que cree en la libertad individual, tiene sin embargo un tejido social muy poderoso, muy fuerte, donde se cultivan prácticas colectivas. Y viceversa, hay sociedades donde sociológicamente se esparce el individualismo más radical, hasta configurar a la sociedad como una muchedumbre de solitarios, y en razón de eso, algo de esto sugiere desde luego en los orígenes del totalitarismo, acaban anhelando y abrazando el fascismo, ideales colectivos. Entonces no es verdad que haya continuidad entre estos dos planos y que usted puede ser liberal y al mismo tiempo abogar por ideales colectivos desde el punto de vista de la organización social, por el respeto de instituciones básicas como la familia, aceptar que la gente pueda asociarse para promover ciertos ideales religiosos, por ejemplo, excluyendo a otros, y usted no dejaría por eso de ser liberal, si es que usted está advertido de la confusión y el error intelectual que se comete cuando se confunden, como digo, estos dos planos, ¿no? Esta es la primera cuestión que yo querría subrayar de la obra de Tocqueville, ¿no? Que no es menor, ¿verdad? Por ejemplo, frente a la pregunta, que la planteo como pregunta y con afán polémico desde luego, ¿puede una universidad católica, por ejemplo, excluir a alguno de sus miembros que manifiesten explícitamente un rechazo del dogma? ¿O que aboguen por prácticas que la creencia que la universidad cultiva rechaza? ¿Es razonable aceptar eso o no? Si usted cree que ser individualista desde el punto de vista normativo equivale a hacerlo desde el punto de vista sociológico, usted por supuesto no lo aceptaría. Pero si usted piensa que para que se cultive la individualidad y la autonomía, usted tiene que respetar las asociaciones y las corporaciones voluntarias que las personas en ejercicio de esa misma autonomía hacen para fortalecerse a sí mismas y para galvanizar sus propias creencias, usted tiene que aceptarlo, ¿no? Esta es la primera cuestión. La distinción, permítame reiterarlo, entre el plano normativo y el plano ontológico o sociológico. Yo creo que esto en Tocqueville atraviesa toda la democracia en América. Si usted tuviera que resumir la democracia en América, usted diría
la democracia en América lo que intenta decir y lo que intenta mostrar es que la pasión, la única manera de que la pasión por la igualdad, que es propia de la sociedad moderna, es decir, que es propia del capitalismo, el Estado nacional y la democracia tal cual hoy día la concebimos, la única manera que la pasión por la igualdad no se transforme en una pasión destructiva consiste en que usted al mismo tiempo estimule formas asociativas fuertes entre las personas. Aunque esas formas asociativas, juzgadas desde el punto de vista normativo, aparezcan excluyentes, ¿no? Esta es la lección que atraviesa toda la democracia en América, ¿no? Que el libro de viaje, como ustedes comprenden, solo tiene la apariencia, a pesar que se le leyó originalmente como un buen libro de viaje. Esta es la primera cuestión. Vayamos a la segunda, el papel del dinero, o que el dinero cumple en las relaciones sociales. Este es un tema que ocupó a buena parte, como ustedes saben, de la sociología y de lo que hoy día llamaríamos teoría o ciencia política en el 19. El caso más notorio es el de Marx, ¿no? Marx, en los manuscritos de París, los manuscritos del 44, ve en el dinero una forma paradigmática de enajenación, ¿no? Él dice el dinero, en tanto es el equivalente universal de todas las mercancías, es en el fondo un fetiche que nos engaña, que nos hipnotiza y nos hace abandonar finalmente nuestra verdadera condición. Es decir, nos aliena, nos enajena. Esta es la idea que Marx formula, tomándolo en parte de la fenomenología, el año 44. Hay también otros autores que se refieren a la cuestión del dinero, desde luego. Spencer es el caso más clásico, en su debate con Durkheim. Y Spencer ve en el dinero, claro, una pura mercancía que favorece, hace más eficiente el intercambio, que disminuye, como diríamos hoy día, coste de transacción, ¿no? Esta es la idea de Spencer. ¿Qué dice Tocqueville? Tocqueville dice, en realidad el dinero, la presencia, la omnipresencia del dinero, el hecho de que el dinero anegue todas las relaciones sociales, es el rasgo más propio de las democracias. Porque allí donde el dinero todo lo compra, dice Tocqueville, habría que sugerirle a Sandel que leyese a Tocqueville, ¿eh? Allí donde el dinero todo lo compra, el privilegio de cuna y del origen desaparece, ¿no? Y entonces la estratificación social y la movilidad social se estructura en torno a la posesión del dinero, ¿no? Esto, claro, leído desde el joven Marx, desde el Marx del año 44, parecería un acto, digamos, una promoción de la enajenación, de la alienación. Pero Tocqueville no, Tocqueville dice, no, el dinero, este bien que llamamos dinero, tiene esta virtud. Por supuesto, esto no tiene que ver con cuestiones de justicia distributiva, tiene que ver con el sentido y la autocomprensión que la sociedad tiene de sí misma, ¿no? Una sociedad donde el dinero todo lo compra es una sociedad, dice Tocqueville, más igualitaria, donde la pasión por la igualdad se realiza más frecuentemente que en otras a nivel al menos simbólico, ¿no? Hay también algunas páginas de la democracia en América donde ustedes podrían, sin forzar demasiado la interpretación, encontrar observaciones de Tocqueville acerca del papel del dinero en las relaciones sociales, que es muy semejante, desde luego, a esto que hoy día es un lugar común, digamos, de la disminución de coste de transacción, de cómo se aligeran las relaciones sociales con el dinero, de qué manera el dinero transmite información, y en consecuencia favorece un comportamiento que se despega incluso de la formación formal, educativa, porque el dinero transmite información, dice Tocqueville, que es una observación, creo yo, muy interesante, que está también en Alfred Marshall, pero mucho más tardíamente, a fines del 19, ¿no? Si ustedes leen a George Simmel, el gran sociólogo alemán, que tiene este gran libro, La filosofía del dinero, que en mi opinión es la gran obra sobre el dinero en la sociedad moderna, ustedes verán que Simmel lo que hace es llevar a término y hasta el límite de sus posibilidades esta intuición que está en Tocqueville muy tempranamente, ¿no? De manera que en el tema del dinero, creo yo, Tocqueville es un autor imprescindible, por esto que acabo de mencionar. Y finalmente está la cuestión del efecto performativo del contrato, o del mercado, si ustedes quieren, ¿no? Esto requiere una breve explicación. Piensen ustedes que en Marx, que es el gran teórico, digamos, de la sociedad moderna, junto con los otros autores que yo antes mencionaba, en Marx
el contrato y el intercambio es extremadamente relevante. Recuerden ustedes que el Capital se abre con la frase siguiente, ¿no? Cuando miramos la sociedad contemporánea, la sociedad moderna, el capitalismo, se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancía. Así comienza el Capital, ¿no? Pero el análisis de Marx supone que eso que vemos a primera vista, que es el intercambio, que son las mercancías, no oculta la verdadera realidad social, sino que Marx piensa que la verdadera realidad social subyace al intercambio, ¿no? Como ustedes recuerdan en la sección tercera de la primera parte del Capital, ¿no? Cuando ironiza en torno a Bentham, etcétera, lo que está haciendo Marx es decir, la realidad social que se despliega ante nuestros ojos cuando miramos la mercancía, el intercambio, el contrato, no es la verdadera realidad social. Esa es la esfera de lo concreto, como diría Hegel. La verdad social está en la esfera de lo abstracto, que está oculto, subyacente en esa superficie. En consecuencia, para Marx, la verdad social, digamos, está en la esfera de la producción y no en la esfera del intercambio. Esto es lo que dice Marx. Pues bien, Tocqueville dice una cosa radicalmente distinta y, en mi opinión, brillante. Porque Tocqueville, en el famoso libro tercero de La democracia en América, o capítulo quinto más bien de la tercera parte, donde examina la manera en que en la sociedad americana se modifica la relación entre el amo y el siervo. ¿Se acuerdan ustedes de ese capítulo? Tocqueville dice, en realidad en la sociedad americana, en la sociedad moderna, no se suprime la desigualdad. Hay tanta desigualdad como en una sociedad aristocrática. La relación entre el amo y el siervo, dice él, que vemos en una sociedad aristocrática como la francesa del 18, es más o menos similar, vista aparentemente prima facie, digamos, a lo que uno observa en la sociedad norteamericana. Con una diferencia, sin embargo, dice, y es que en el caso de la sociedad norteamericana, esa relación entre el amo y el siervo se establece mediante un contrato, en tanto que en la sociedad aristocrática se establece mediante el origen, mediante la cuna. Y esto, dice Tocqueville, hace toda la diferencia del mundo. Toda la diferencia del mundo. Porque una cosa es comprender la propia situación social como heredada en base a una ley natural, adscrita a uno por la cuna, y otra cosa es comprender la propia situación social, aunque injusta, como el fruto de la propia voluntad, en alguna medida. Entonces lo que sugiere Tocqueville en esas brillantes páginas de La democracia en América es que el contrato ejecuta performativamente la idea de igualdad, ¿no? Es una ficción, dice Tocqueville en una de sus páginas, sí, pero es una ficción eficiente, así funciona la sociedad. La sociedad se erige sobre una especie de fantasía que el contrato ejecuta performativamente, ¿no? Y esto, dice él, hace toda la diferencia del mundo, porque cuando esto ocurre, la comprensión que de sí misma tiene la sociedad y la comprensión que de sí misma tienen las personas respecto de su relación social cambia también radicalmente, ¿no? Si ustedes unen las ideas de Tocqueville del dinero con las ideas de este efecto performativo del contrato, comprenderán por qué Tocqueville es de los primeros, y esto es simplemente increíble, que profetiza que la sociedad moderna, la lucha de clase, él no habla de clase, desde luego, la expresión clase aparece con Marx muy intensamente más tarde, la lucha de estamentos, dice más bien Tocqueville, va a ser sustituida, dice él, tarde o temprano, por una lucha por el estatus, ¿no? Es decir, por una lucha de los signos externos de prestigio, signos externos que se adquieren solo mediante el dinero, ¿no? Y esto es lo que explica, dice él, que en la sociedad moderna vamos a asistir a una clase, la clase media, dice él, que va a estar invadida, anegada, poseída por la pasión por el consumo, a la que llama la pasión de la clase media. ¿Por qué esta es la pasión de la clase media? Bueno, porque en la sociedad moderna la lucha de clase ha sido sustituida por la lucha por el estatus, y el estatus se configura mediante el consumo, ¿no? Yo creo que no hay forma más brillante de describir la sociedad contemporánea que esta. Esto hoy día ustedes lo encuentran desde luego en la antropología del consumo, por ejemplo en David Miller y otros autores ingleses, ¿verdad?, que se han dedicado exactamente a esto. Pero esto fue aseverado muy tempranamente por Tocqueville cuando recorría los Estados Unidos a pretexto de hacer un reporte penitenciario
¿no? Y miraba las relaciones sociales y con la intuición de un genio, porque no cabe sino llamar así a alguien capaz de intuir tantas cosas a partir de la mera observación, él vio allí una prefigura de la sociedad contemporánea. Bueno, muchísimas gracias. Hacer unos minutos de preguntas y respuestas a nuestros dos expositores. Enseguida un break de unos 10 minutos para tomar un café y proseguir con nuestro seminario a continuación. ¿Alguien? Sí, adelante. No sé si se me escucha ahí, sí. Para el rector Carlos Peña, es sobre son dos preguntas en realidad, pero relacionadas una con otra. Es sobre una idea que aparece en el prólogo del antiguo régimen y la revolución, que ahí Tocqueville dice que, lo voy a decir al textual mejor, dice, serán precisamente aquellas sociedades en las que la aristocracia no exista o no puede ya existir, las que con mayor dificultad escapen por largo tiempo al gobierno absoluto, porque dice que el gobierno absoluto causa estragos en ese tipo de sociedades, dice, porque dice, favorece como ninguna otra suerte de gobierno el desarrollo de todos los vicios a los que aquellas sociedades están sujetas, impulsándolas así en la misma dirección hacia la que ya tienden siguiendo su inclinación natural. Ese que aparece en el prólogo de en la edición que tengo yo en la página 50, de una traducción de un profesor español. Y en el párrafo que viene después, él describe algunos rasgos que se parecen un poco a la sociedad moderna de masas que cree usted, que dice que los hombres, dice que en esas sociedades carecen de todo vínculo de casta, de clases, de corporaciones, de familia, que le agrupan entre sí, siempre propensa a no tener en cuenta más que a sí mismo y a aislarse en un individualismo estrecho. Y él ve un peligro y dice que el despotismo, lejos de enfrentarse contra esa tendencia la vuelve irresistible y que al final termina encerrando a las personas en su vida privada. Si que usted no ve que hay alguna similitud de esa descripción con la sociedad moderna de masa, y que si es que él tiene razón en eso, si es que no hay un peligro también en eso, si es que Tocqueville tiene razón. Gracias. A ver, sí, ahora, convengamos lo primero, la expresión sociedad de masa no la emplea Tocqueville, ¿verdad? Claro, sociedad de masa aparece más bien con el culturalismo alemán, digamos, de comienzo del 20, ¿ah? En la República de Weimar, digamos, ahí aparece el problema de la sociedad de masa. En Tocqueville no está eso presente. Aquí llamamos sociedad de masa. Bueno, llamamos sociedad de masa exactamente a esa descripción que usted acaba de recordar, es decir, a una sociedad donde los individuos se conciben recíprocamente como totalmente iguales y donde, por concebirse como iguales, no existen reglas de exclusión entre ellos. Y donde no hay reglas de exclusión recíproca, tampoco hay reglas de asociatividad, ¿verdad? Porque la asociatividad, a ver si me siguen, es una forma de exclusión, ¿verdad? Usted se junta con otros para excluir a alguno. Así es, pero por favor, vean la universidad, digamos, ¿no? Más o menos así es este asunto, ¿no? Luego, la sociedad de masa, en la medida que expande, digamos, como una mancha de aceite por todos los intersticios de esta pasión por la igualdad, impidiendo cualquier forma de exclusión, solo reconoce una sola forma de poder, que es el poder mostrenco, el poder formado por la voluntad general, digamos, como diría Alain Rousseau, y eso equivale o acaba equivaliendo finalmente al despotismo, digamos. Esta es la tesis, ¿no? Ahora, esta tesis que acabamos recién de dibujar en sus rasgos más gruesos, a mí me parece que ha sido 1000 veces confirmada, ¿no? Y la literatura en esto sí que abunda. Y no solo del lado de personajes como Tocqueville. Piensa usted que toda la literatura sobre la personalidad autoritaria o la cultura autoritaria, estoy pensando en Adorno o Horkheimer, al inicio de la escuela de Frankfurt, llamaron la atención sobre esto. Los orígenes del totalitarismo que delante se mencionó de Hannah Arendt, ¿verdad?, se dedica intensamente a esto. Ortega, en La rebelión de las masas, se ocupa perfectamente de esto. Los escritos de sociólogos americanos sobre la muchedumbre solitaria, como se la llamó, apuntan exactamente a esto. O sea, no es verdad que la mejor sociedad sea la que cultiva la individualidad y la promueve en todos sus intersticios, porque los seres humanos necesitamos asociarnos con otros, tener compromisos colectivos en la vida,
como única manera de evitar el desamparo. Pero donde eso ocurre, usted tiene que aceptar que haya asociaciones que traten a sus miembros de una manera distinta a como el Estado los trataría. Déjeme explicar esto. Es totalmente correcto, ¿verdad?, que usted no acepte que el Estado discrimine a las personas. Es totalmente correcto que usted no permita que el Estado establezca diferencias en atención a las convicciones últimas que las personas profesan en su vida. Pero eso que es correcto exigirlo del Estado, no es correcto exigirlo de las asociaciones. ¿No le parece? Porque si un grupo de personas creen, por ejemplo, que el matrimonio heterosexual es la única forma correcta de vivir la sexualidad, que el consumo de drogas es un pecado del que debiéramos huir como la peste, este tipo de cosas, y se asocian para promover esos valores. Si usted trata a esa asociación como trataría al Estado, en realidad no está permitiendo que las personas se asocien. ¿No les parece? Luego, la relación que el liberalismo, consciente de las bases sociológicas de una individualidad sana, debiera tener en cuenta, es que una cosa es el tratamiento normativo que uno da al Estado y otra cosa el tratamiento normativo que merecen las colectividades. Son cuestiones distintas. En Chile creemos que no son distintas, sin embargo, en Chile se ha expandido una idea, un liberalismo más bien vulgar, tosco, evidentemente ignorante, digamos, que cree que ser liberal es tratarlo todo como si fuera el Estado. ¿Me entiendes? Entonces, concibe la relación del hijo con los padres como si el hijo fuera el ciudadano de un Estado que se llamaría familia. Y en consecuencia, si el padre impone algo, si le dice cómo debe vestirse, dónde debe estudiar, se dice, no, está aceptando su autonomía, violando su integridad. Pero ustedes comprenden que la sociedad no puede funcionar de esta manera. La familia necesita la admisión del paternalismo, y el paternalismo evidentemente es una negación de la autonomía. Las asociaciones civiles requieren ejercitar ciertas formas de convicción que pueden resultar excluyentes, porque de otra manera, ¿qué sentido tiene asociarse? Las universidades no pueden ser repúblicas dentro de la república. Evidentemente no. Esa es una superstición que viene de Córdoba, América Latina, digamos, ¿no? Entonces, el gran problema de la sociedad de masa es exactamente ese. La mejor manera de cultivar el autoritarismo, el totalitarismo, ahogar la libertad, es promover la igualdad en todos los planos, sin distinguir entre el plano normativo, repito, y el plano sociológico. Gracias, Carlos. ¿Una última pregunta antes de salir al café? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Originalmente tenía pensada la pregunta para María José, pero luego los comentarios imagino podría ser para los dos. Tiene que ver con cuando explicaba la distinción de Arendt entre la unicidad y la distinción, valga la redundancia, que somos uno, pero al mismo tiempo esta idea de ser uno y distinto nos vuelve distinto del resto, y lo mencionabas como una paradoja. Pero pensaba si es una paradoja o si es necesariamente la consecuencia lógica de que seamos uno, porque ahí hay dos botellas de agua que son idénticas, pero solo podemos decir que esos dos elementos son idénticos precisamente porque son distintos. Si fueran la misma botella estaríamos describiendo una botella. Entonces, si esta idea de que necesitamos ser todos iguales de alguna manera, entonces por un lado está esta idea de esta paradoja, que quizás no es una paradoja, sino que es la conclusión lógica de que somos distintos, de que somos únicos, y entonces si no es paradoja, si no tenemos mal entendida la idea de igualdad, y acá tengo en la cabeza la crítica que hace Joseph Raz, cuando dice que cuando hablamos de la igualdad ante la ley, tiene más que ver con la generalidad de la ley, más que con la igualdad misma. Bien, sí, bueno,
sin duda, lo de la paradoja es una cita directa de Arendt, ella lo nombra así, y yo creo que eso refiere justamente a esta necesidad de no caer en un igualitarismo que pueda finalmente, como un poco lo que decía Carlos, terminar en una comprensión totalitaria finalmente de nuestra sociedad, o sea, una sociedad de masa, es básicamente una sociedad de individuos que no son individuos, de seres iguales, pero que están aislados, digamos. La enorme soledad, y ese es un tema muy importante, mientras ella termina los orígenes del totalitarismo, ella está escribiendo al mismo tiempo la condición humana, y tú puedes ver en algunos de sus archivos cómo ella combina la sociedad del trabajo y la sociedad de masa y la sociedad totalitaria. Entonces, yo creo que de lo que se trata finalmente es de una igualdad que abra un espacio público, porque esa es la única, en el fondo, la única garantía de una posibilidad de tener y hacer política es que hayan espacios. Y para eso las asociaciones, y para eso la distancia. Arendt dice, no nos podemos caer unos sobre otros, digamos. Tenemos que tener distancia, y en ese sentido la distinción es muy importante porque somos seres humanos, digamos, ¿no? No hay posibilidad de reconocimiento si no hay esa distancia. Entonces, claro, el gran tema ahí es cómo generar esferas públicas, que uno y otros autores dirían, a lo mejor no es una gran, son muchos espacios públicos donde tú puedes ir expresando esta posibilidad de la diferencia, que supone una cierta igualdad y que realmente mantenga viva la experiencia política como tal. Es el único resguardo, y no es mucho resguardo tampoco. No, nada más una precisión respecto a la interesante cuestión planteada. Yo creo que la pregunta relevante desde el punto de vista político no es si somos iguales, porque evidentemente no lo somos, ¿verdad? Cada uno de nosotros vino a este mundo en condiciones disímiles unos respecto de los otros, tanto por razones, digamos, genealógicas como por razones de cuna o lo que fuere. Luego, la única pregunta relevante que tenemos que hacer políticamente es cómo debemos tratarnos entre nosotros, ¿no? Y la respuesta que yo daría es que tenemos que tratarnos como iguales, reconociéndonos recíprocamente la capacidad de discernir cada uno para sí mismo el tipo de vida que quiere llevar y respetar los ámbitos de autonomía, ¿verdad?, que permitan realizar esos planes de vida que imaginamos. Ahora, esto plantea graves exigencias, desde luego, porque si queremos tratarnos como iguales, tenemos que resolver también la cuestión de la justicia. No se trata solamente de afirmar la cuestión de la igualdad desde el punto de vista puramente retórico, ¿verdad? Uno debiera, en el plano político, que es un plano artificial, así lo dice Hannah Arendt, digamos, ¿no? La política es una actividad artificial, digamos, estamos corrigiendo mediante la política la naturaleza y la historia, ¿no? Entonces, una cuestión es cómo debemos tratarnos, otra cosa es cómo nos concebimos como distintos, desde luego que sí, pero debemos tratarnos como iguales. Pero si nos queremos tratar como iguales recíprocamente, como iguales, tenemos que resolver la cuestión de la justicia, es decir, proveernos los mínimos bienes que nos permitan a cada uno de nosotros realizar esa condición que afirmamos en el plano de la política, ¿no? Porque usted no saca nada con decir que todos somos autónomos, capaces de imaginar la vida que queremos vivir y este tipo de cosas, si al mismo tiempo usted no está dispuesto a distribuir con cierta equidad los bienes básicos que permiten el desarrollo de esas capacidades, ¿no? Entonces la cuestión de la justicia está también unida a la cuestión de la igualdad. Entonces una sociedad sana es una sociedad que se reconocen los miembros, saben que son distintos, se comprometen a tratarse como iguales, y porque se comprometen a tratarse como iguales, se comprometen también a resolver la cuestión de la distribución. Yo creo que esto es fundamental entenderlo. Porque de otra manera vamos a incurrir en este liberalismo tan propio de Chile hoy día, que es un liberalismo descafeinado, que no tiene ninguna conciencia de los desafíos de justicia que plantea el liberalismo. O sea que no solo no tiene conciencia de la distinción entre el plano normativo y ontológico que yo mencionaba, sino que además cree que ser liberal lo desprovee a usted de cualquier compromiso, digamos, ¿no? Hay que salir al paso de esto que son errores morales, pero también intelectuales. No es cierto que ser liberal consista en proclamar la individualidad en todas las esferas de la vida, pero tampoco es cierto que ser liberal importe respetar la autonomía sacrificando cualquier pretensión de justicia. Eso tampoco es correcto, creo yo, ¿no? Pero bueno.
Muy bien, entonces nos detenemos por 10 minutos. Alguien quiere tomar un café y tratemos de volver lo más rápidamente posible a la sala para escuchar las dos exposiciones que nos quedan.